Svelte, Vue, React, Quick, Solid.js y los que faltan por nombrar y por venir. Esto solo es una lista de algunos de los frameworks frontend que existen, que se usan y que son súper interesantes. Pero como hablar de todos estos frameworks en un vídeo sería un poco largo, hoy voy a comparar dos de los frameworks que me parecen súper interesantes y que deberían de usarse mucho más. En este caso vamos a comparar Vue 3 versus Svelte. Mi nombre es Pablo Sirera y esto es Garage Code Pills. Vue es un framework progresivo que se creó por la comunidad y para la comunidad, que realmente lo que consiste es un marco de JavaScript con el que podremos crear aplicaciones de interfaces de usuario muy sencillas y muy rápidas. Se usa tanto para crear interfaces de usuario, por ejemplo una landing, como para crear SPA, Single Page Application. En este caso Vue se creó en 2014, creo que fue en febrero de 2014, se creó por Evan You y realmente venía a mejorar lo que eran en su día AngularJS. Y algo súper importante porque comparándolo con Svelte es algo que realmente marca la diferencia, es el último punto de que en este caso Vue usa el Virtual DOM para mejorar el rendimiento. ¿Qué en lo que consiste el Virtual DOM? Es que hace una copia del DOM real, modifica todo lo que necesite en este caso Vue sobre ese Virtual DOM y una vez que termina de modificarlo, pega directamente ese Virtual DOM sobre ese DOM real. Entonces lo que estamos haciendo es modificar un DOM virtual que no existe todavía y que luego sí que se va a pegar directamente en el navegador, en el DOM real que es el que estamos visualizando. Muy simplificado. Y por otro lado tendríamos que es Svelte. Svelte también es un framework de código abierto que se usa realmente para el mismo tipo de aplicaciones, para crear interfaces de usuario, para crear single page applications. Y bueno, en este caso la gran diferencia con Vue es que Svelte no es un framework como tal, sino lo que es un compilador de JavaScript. Esto lo que significa es que en tiempo de construcción, lo que estamos escribiendo código en Svelte, lo va a compilar directamente en JavaScript para modificar el DOM real. Como también he puesto por ahí, no usan Virtual DOM, sino que directamente, como es un compilador, va a compilar nuestro código de Svelte y lo pegará directamente sobre un DOM real. Realmente esto lo que significa es que va a ir mucho más rápido porque al final va a compilar todo a JavaScript nativo y va a ir mucho más rápido porque no tiene que modificar un DOM virtual y luego pegarlo en el real, sino que directamente ya modifica el real. Y bueno, Vue fue creado en 2014, en este caso Svelte fue creado por Rich Harris en el 2016. Se llevan más o menos unos 2 años. Una vez que ya sabemos lo que es Vue y ya sabemos lo que es Svelte, vamos a comparar sus pros y sus contras. En este caso vamos a centrarnos en Vue y después pasaremos, igual que hemos hecho antes, con la parte de Svelte. Pros en este caso de Vue. Bueno, he puesto por aquí framework muy completo. La verdad es que Vue es muy completo, tiene muchas funcionalidades, tiene muchos paquetes que pertenecen al core de Vue que nos facilitan el desarrollo en el día a día de las aplicaciones de Vue, ya sean pequeñas o grandes. La verdad es que va genial. Y también tiene una muy buena documentación. Para mí es de las mejores que he visto a día de hoy. O sea, con el tiempo sí que es verdad que ha ido mejorando y que otros frameworks es verdad que han hecho una documentación más similar o la han ido mejorando para equiparar un poco la de Vue, pero a mí el día de hoy la documentación de Vue es de las mejores que he leído. Alta velocidad de desarrollo. Aquí realmente es que vamos a dividir muy bien lo que es el HTML, el JavaScript, nuestra lógica de los componentes y luego los estilos. Esto nos hace que vayamos mucho más rápido a la hora de desarrollar porque simplemente si tenemos conocimientos de HTML y de estilos, de CSS, podremos simplificar nuestro desarrollo de un componente de Vue. Además también, y complementando con el punto 2, es que la documentación es tan buena que es verdad que facilita todas las dudas que tú vayas teniendo de Vue y hay muchos ejemplos en esa documentación. Después tenemos los conocimientos comunes. Hay muchas cosas de Vue que están en React, que están en Svelte, que están en Quick, o sea, están en Angular también. Simplemente, pues al final, si tú vienes de React, pues te va a ser mucho más fácil hacer cosas de Vue. Y si adquieres unos conocimientos de Vue, pues te va a ser mucho más fácil ir cambiando entre distintos frameworks. También he puesto que es un framework versátil. Vamos a poder conseguir una aplicación súper sencilla, como puede ser una landing, pero también vamos a poder construir una aplicación más grande con Vue, porque simplemente como es un framework progresivo, va a ir adaptándose a todos los cambios que vayamos haciendo. Soporta TypeScript, con la versión 3 ya lo vimos en un vídeo en Garage Ideas, simplemente mejoró todo ese soporte para TypeScript, de hecho reescribió todo el core de Vue en TypeScript y bueno, ahora tenemos un mejor soporte en este caso con Vue. También tenemos reactividad completa, tenemos todo el tema de la reactividad con Vue que bueno, puede ser a simple vista que al principio nos vaya a costar un poco más, pero podemos hacer 1000 cosas con esa reactividad y realmente funciona genial.
Y por último, gran comunidad. Vue es un framework que se quiere mucho en la comunidad, realmente nació por la comunidad que Ban Yu fue creando desde el principio y se ha ido manteniendo durante todos estos años por la comunidad. Entonces al final es un framework que se tiene mucho cariño. Como contras de Vue diría que el bundle es mayor que el de Svelte. Realmente aquí es porque como está usando el Virtual DOM requiere mucho más bundle para tener toda esa lógica añadida directamente en el core. He puesto también complejidad en desarrollos grandes. Como tenemos esa versatilidad, es muy flexible a la hora de usar Vue, sí que es verdad que si vamos construyendo aplicaciones muy grandes y no tenemos un buen control o una buena arquitectura, se nos puede ir de madres ese proyecto y es verdad que puede ser muy complejo a la hora de luego mantenerlo. Reactividad compleja, es lo que estaba diciendo antes, es verdad que es muy completa y puedes hacer muchas cosas, pero si nunca has escuchado nada de la reactividad y no tienes ningún conocimiento, de primeras es bastante complejo entender cómo funciona la reactividad, cómo se actualizan estados, etcétera. Y esto realmente lo he puesto en Vue, pero pasa en todos. Pasa en React, pasa también si lo estamos usando en Svelte, etcétera. Y por último diría que no hay una gran empresa dándole soporte. En este caso Vue se alimenta de la comunidad. Sí que es verdad que en algunas ocasiones Google ha apoyado en este caso a Vue, pero por ejemplo tenemos Angular que el gran soporte es Google y luego tenemos React que su gran soporte es Meta. Entonces no tenemos una gran empresa detrás como para darle soporte a este framework. Y esto es un problema porque hay muchas empresas que se fijan realmente quién da soporte al framework para luego usarlo. Entonces muchas veces si no tiene una gran empresa detrás ese framework, directamente prefieren no usarlo. Y ahora pasamos a los pros y contras de Svelte. Como pro diría que no usa Virtual DOM. Realmente a la hora del desarrollo no vamos a notar esa diferencia. Es decir, nosotros vamos a escribir código en Svelte, igual que escribiríamos código en Vue. No vamos a notar que simplemente estamos modificando un DOM virtual o un DOM real. Pero es verdad que la aplicación va a ir mucho más rápido y va a ocupar mucho menos. Entonces es mucho mejor realmente que no estemos usando ese DOM virtual. Tenemos estados reactivos, igual que tenemos en Vue. Es bastante cómodo usar, bastante completo. Entonces, bueno, toda esa reactividad siempre viene genial a la hora de crear aplicaciones web. Basado en un compilador. Esto lo he explicado cuando he dicho que es Svelte. Con esto lo que vamos a conseguir es paquetes de menos tamaño y simplemente que el rendimiento de ejecución vaya mucho más rápido. Como funciones integradas me refiero a que Svelte tiene animaciones, transiciones directamente dentro del framework y no necesitamos ir instalando pues alguna librería externa para hacer unas animaciones básicas. Y por último, sintaxis sencilla. Esto en este caso también lo comparte con Vue porque se parece mucho. Ahora veremos unos ejemplos de código, pero es bastante sencillo a la hora de escribir componentes en Svelte. Como contra de Svelte diría que tiene menos tiempo de uso, realmente lleva desde 2016 y sí es verdad que lleva en rodamiento como framework y se ha usado, pero no tanto como puede ser usarse en este caso Vue, que es con el que estamos comparándolo. Al final piensa que hay muchos frameworks de JavaScript y cada día salen más, entonces es muy difícil también que llegue un framework nuevo y que pelee por esos puestos en el top 3 de mejores frameworks de JavaScript. También diría que tiene menos recursos, al haber menos tiempo de uso y al haber menos comunidad, en este caso con Svelte, pues hay menos paquetes de NPM para poder usarlos, hay menos paquetes directamente del propio Svelte que podamos usar con, en este caso, en este framework. Y por último diría la reactividad compleja. Lo mismo que pasa con Vue y lo mismo que pasa con cualquier otro framework. La reactividad de primeras es difícil entender si no lo has usado nunca o si no tienes experiencia en este caso con la reactividad. Ahora que ya sabemos lo que es Vue, lo que es Svelte, pros y contras de Vue, pros y contras de Svelte, vamos a empezar a comparar uno contra otro. Vamos a hacer un pequeño repaso tanto de sus páginas de documentación, vamos a hacer un repaso de cómo poder crear una aplicación y vamos a hacer un repaso de la sintaxis que tiene entre Vue y Svelte. Bueno, en este caso estamos en las páginas de documentación, en este caso a la izquierda estamos con Vue. Las dos páginas de documentación se parecen mucho, al final una página de documentación es muy común entre distintos frameworks. Si nos vamos a la página de documentación, en este caso con Vue tenemos la guía, tenemos un tutorial, ejemplos, etcétera. Si nos vamos directamente a la guía, podemos ver pues toda la información que tiene en este caso Vue. Y si comparamos con lo que tiene Svelte, si nos vamos a Docs, pues tiene un poco lo mismo. En este caso, la documentación de Vue es más completa por lo que decía antes, porque tiene como un pequeño repaso a todas las funcionalidades y todas las cosas que tú puedes crear con Vue. Haces un pequeño repaso a todo lo que puedes hacer, todo lo que tiene. Y en este caso con Svelte también hace un pequeño repaso a todo lo que tiene, es un repaso más general y además, bueno, te pone por aquí los paquetes en los runtimes que tiene en este caso Svelte ya directamente integrados.
Algo bueno que tienen las dos documentaciones es la parte del tutorial. Si nos vamos a la parte de docs, en este caso de Vue, y vamos a tutorial, y en Svelte vamos a la parte de tutorial, vemos que son muy similares y lo que podemos hacer es un pequeño repaso e ir jugando en este caso con Vue, porque tenemos pues conditional rendering, form bindings, etcétera, y podemos directamente modificar el código desde aquí. Y con Svelte nos pasa lo mismo, tenemos un montón de partes que podemos ir modificando, reactividad, props, etcétera, y directamente podemos ir modificando el código desde aquí. Esto es súper útil para terminar haciendo los tutoriales y conocer como los básicos de una aplicación de Vue y una aplicación de Svelte. Esto en versiones anteriores de la documentación de Vue no estaba. Svelte sí que lo lleva desde hace muchísimo tiempo y la verdad es que se agradece. Ahora vamos a comparar cómo poder hacer una aplicación con Vue y cómo poder hacer una aplicación con Svelte. Todo este código y todo lo que voy a comparar a nivel de sintaxis lo vais a tener en un repositorio subido en GitHub que lo dejaremos en la descripción del vídeo. Lo primero que vamos a hacer, crear una aplicación con Vue. ¿Cómo se crea? Simplemente hacemos un npm create Vue y le decimos que use su última versión. Esto lo que nos va a hacer es ir preguntando información sobre cómo queremos crear el proyecto. ¿Qué nombre vamos a usar? Si queremos TypeScript o no, si queremos JS Support, si le vamos a añadir rutas para crear una aplicación de SPA. Entonces nos va a ir haciendo ciertas preguntas sobre nuestra aplicación para terminar construyendo una aplicación de Vue con lo que exactamente nosotros queremos. Una vez que esté creado, simplemente nos iremos a la Vue Project, podemos instalar las dependencias y ya podremos lanzar ese proyecto y ver qué tiene. Con Svelte es muy similar. En este caso hacemos un npm create Svelte y usamos su última versión y aquí sí que le vamos a indicar el nombre del proyecto. Y nos va a hacer exactamente lo mismo que Vue, preguntarnos qué queremos usar realmente con Svelte. La primera pregunta que nos hace es súper importante, es qué tipo de template de Svelte queremos usar. Tenemos Svelte Kit Demo App, que es el que vamos a usar, porque es como la aplicación más básica de Svelte que necesitamos para construir una aplicación. Después tenemos Skeleton de Project, que es para que tú crees un nuevo Svelte Kit. Realmente el Svelte Kit es como una simplificación de un proyecto de Svelte con todos los paquetes ya instalados. Y luego tendríamos un Library Project, que realmente es para crear una librería de Svelte. Simplemente seleccionamos Svelte Kit Demo App y ya nos va a ir preguntando las siguientes cosas. Le vamos a decir que no queremos TypeScript y nos va a ir preguntando ahora también, pues bueno, hay ciertas cosas, igual que en este caso hacía Vue, y seleccionamos lo que necesitemos pues para que podamos usar una versión de Svelte más adecuada a lo que realmente queremos. Una vez se crea el proyecto, lo mismo que pasaba con Vue. Nos podemos navegar al proyecto, instalamos las dependencias y sí que, bueno, en este caso para lanzar el proyecto de Vue hacia un npm run dev y aquí hacemos un npm run dev -- open, ¿vale? Esto simplemente para que te abra el navegador. Una vez hemos creado estos dos proyectos, vamos a comparar sus arquitecturas. En este caso tenemos la arquitectura del Vue Project, que por defecto, pues bueno, en este caso estamos usando Vite, tenemos nuestra configuración de Vite que ya podemos modificarla, tenemos un index HTML que es con el que vamos a hacer ese punto de entrada de HTML para renderizar nuestra aplicación, tenemos también Source, que dentro de Source tenemos ya todo el gordo de lo que es nuestra aplicación. Lo primero tenemos este main.js, que es donde vamos a crear nuestra aplicación, en este caso de Vue, tenemos nuestro app.vue, que sería nuestro componente de entrada para poder empezar a renderizar nuestra aplicación de Vue. Y luego vemos que también pues, Vue por defecto nos genera una carpeta de assets, nos genera una carpeta de components, nuestras rutas y nuestras views. ¿Vale? En este caso con Vue es bastante flexible, podemos modificar todos los nombres que queramos, podemos modificar lo que necesitemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, para el tema de las vistas, si nos vamos a la configuración del router, vemos que al final todos son imports. Entonces, simplemente si cambiamos los nombres de las carpetas, cambiamos los imports donde estemos usándolo, va a seguir funcionando igual. Y realmente un proyecto de Vue no tiene mucho más. Podemos modificar lo que queramos, pero un proyecto base, una arquitectura de Vue, pues es la que es. Si nos vamos a un proyecto de Svelte, a analizar su arquitectura, vemos que es muy similar. Tenemos el lint config, tenemos prettier, los packages, es muy similar, al final es un proyecto de front y por eso son comunes. Tenemos la configuración de Vite, porque Svelte también usa Vite. Tenemos la configuración de Svelte, que pues podemos añadir aquí lo que necesitemos. Y luego tenemos dos carpetas, static, que es para pues todos los archivos estáticos, y luego tendríamos source, también llamado src. Lo que tenemos aquí inicialmente es un app.html, que lo mismo que con nuestro index.html, en este caso con Vue, haría exactamente lo mismo. Sería como nuestro punto de entrada de la aplicación para renderizar nuestro HTML. Después en lib tendríamos pues todo lo que son imágenes, etcétera, que te añade por defecto cuando creas una aplicación. Y luego lo importante estaría en roads. Aquí sí que tiene cambios respecto a lo que estábamos usando con Vue. Por ejemplo, una página, ya no tenemos la carpeta de views como teníamos en Vue, simplemente una página se declara con el más,
decimos que la page.svelte, y en este caso esta página sería el index, la home, ¿vale? El punto de entrada de nuestra aplicación. También vemos que tenemos componentes como son counter.svelte, header.svelte, todos estos componentes, bueno, simplemente los podemos importar, como se hace en este caso aquí, y podemos usarlos en nuestro código. Si queremos más páginas, por ejemplo, la página de About, creamos una carpeta, le llamamos About, y aquí le decimos que la page, es decir, lo que va a renderizar es About, ¿vale? Y esto crearía, pues, como sería la barra About común de cualquier aplicación. Y lo mismo con Sverdle, ¿vale? Que simplemente tendríamos aquí la page con la información de esta página. Y esto sería la arquitectura. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre la sintaxis de lo que es la comparación entre Vue y Svelte. La primera comparación y la más importante es cómo podemos hacer un Hello World, ¿no? En este caso hacemos un Hello World con Svelte y hacemos un Hello World con Vue. Es muy sencillo. Simplemente la diferencia es que en Svelte ya podremos directamente poner nuestro código HTML. No hace falta que hagamos template, como en este caso con Vue. Y en Vue, pues como sí que decía, necesitamos agruparlo todo dentro de template. ¿Cómo sería la reactividad con Svelte y cómo sería con Vue? Pues en este caso con Svelte tenemos que simplemente creamos una variable, que no hace falta nada más que decirle let y el nombre de la variable, y automáticamente ya podría usarla en nuestro template, en este caso en nuestro código HTML, de esta manera, usando los mustaches, la interpolación, y si yo quisiera cambiarla de manera reactiva, con que hiciese un name es igual a otro nombre distinto, pues entonces automáticamente esto y de manera reactiva lo cambiaría. Con Vue sí que es distinto. En este caso con Vue tendríamos que hacer un import del ref, que es el que nos va a decir que creamos esa variable reactiva, y de esta manera nosotros ya estamos definiendo que esa variable es reactiva. A diferencia de Svelte, cuando vamos a hacer la interpolación en el template necesitamos los dos mustaches, y luego también tendríamos por este lado, si queremos modificar una variable reactiva, en este caso con Vue tendríamos que decirle name.value si queremos modificarle. No podríamos decirle name es igual a Jean porque esto no sería reactivo, además daría un error. Para la parte de condicionales he puesto un ejemplo un poco más avanzado, pero bueno, no pasa nada porque lo repasamos en un momento. Simplemente para repasar lo que sería a nivel de código HTML, lo que tenemos es un botón que cuando le hacemos clic lo único que va a pasar es a la siguiente luz, ¿de acuerdo? Y tenemos un párrafo por aquí que nos dice qué luz estamos y además otro párrafo que nos va a comprobar si la luz es roja, si es naranja, si es verde, y si no es ninguna de las anteriores, pues nos va a mostrar un nothing. Y con Vue tenemos exactamente lo mismo. Un botón nos va a decir qué luz es y nos va a decir si es roja, si es naranja, si es verde o si no tenemos nada, ¿vale? Ahora analizamos realmente cómo podemos usar esos condicionales. A nivel de código tendríamos por aquí una variable de JavaScript, que en este caso es un array, después otra variable de JavaScript y aquí ya entra código de Svelte que sí que es distinto comparándolo en este caso con Vue. Lo que estamos aquí creando es una propiedad computada, ¿vale? En este caso usamos ese $, para decirle que cualquier cosa que modifique, en este caso light index, automáticamente me ejecute este código. Entonces, una vez que nosotros modificamos en esta función light index, modificará este light y nos dirá, pues en este caso, cuál es el index que pertenece. Esto con Vue es de manera distinta. Lo mismo, pues simplemente creamos una constante con, en este caso, los lights, le decimos que crea una variable reactiva que es light index, la inicializamos a 0, igual que teníamos con Svelte, y lo que sí que vamos a crear una computada, en este caso estamos haciendo uso de propiedades computadas, y aquí con Vue sí que se le indica que esto es una computer, pero el funcionamiento es exactamente el mismo. Una vez que esto se ejecute, que cambie su valor, pues automáticamente ejecutará todo este código de aquí y actualizará nuestro light. Y ahora nos centramos en los condicionales. Tenemos por aquí un botón que simplemente cuando le demos clic nos ejecutará este método y esto lo único que nos va a hacer es aumentar nuestro índice. Si nos centramos en Vue, lo que tenemos es que simplemente cuando hacemos uso de las directivas de VIF, que en este caso nos la proporciona Vue, podemos comprobar todo lo que necesitemos. En este caso compruebo que la luz sea roja. Si es así, cumplirá esta condición y entonces mostrará el texto stop. Si no se cumple esa condición, se puede añadir otra directiva que es VELSE-IF, que podemos añadirle otra comprobación distinta. Podemos concatenar todos los VELSE-IF que necesitemos, igual que sería con JavaScript, pero en este caso haciendo uso de directivas. Y en este caso, pues ya por último, tendríamos la directiva VELSE de si no se cumple ninguna condición de las anteriores, pues muéstrame este texto de nothing. Y lo mismo pasa con Svelte, pero se escribe de manera distinta. Aquí sí que cambia bastante. Tenemos por aquí que en este caso vamos a decirle que este if va dentro de los mustaches, de las llaves, y le añadimos esa comprobación. Se parece más a lo que sería JavaScript, pero directamente
directamente en nuestro código de HTML. Le decimos que si cumple esta condición, pues nos renderiza todo lo que añadamos aquí dentro, y lo mismo, tendríamos ese else if directamente para poder comprobar otra cosa, con ese span que se ejecutaría si se cumple la condición, concatenamos otro else if, también se puede añadir todos los else if que queramos, y luego por último sí que le decimos que, bueno, pues si no tiene ninguno, pues lo mismo, que nos muestre ese nothing. Y luego también tendríamos ese end if, ¿no? Realmente que terminamos nuestro condicional. En este caso con view no haría falta añadirlo. Y por último, en cuanto a sintaxis, tendríamos los loops, los before, los for each, como queramos llamarle. En el caso de Svelte tenemos simplemente un array con colores, y para poder recorrerlo, muy similar a lo que hacíamos con el condicional, hacemos uso de la palabra each y le vamos a decir pues que simplemente recorrer los colors, nos crea ese color, simplemente le pasamos también ese color y ya podremos directamente usar color como un valor más, como si estuviésemos creando una constante nueva. En Vue se usa, igual que estábamos usando Viv, pues en este caso se usa la directiva before. Simplemente le decimos que los colores, que simplemente nos cree esa variable nueva que es color, que ya podríamos usarla. Y la diferencia sí que es este key que le añadimos nosotros, le pasamos ese atributo a nuestro before, y esto es para que cuando nosotros modifiquemos, imaginaos que en tiempo de ejecución modificamos ese green por un yellow, automáticamente el before lo que va a hacer es, bueno, en este caso Vue, va a atacar a ese virtual DOM y va a modificar solamente ese key que ya tiene localizado. ¿Vale? Realmente es para que no tenga que renderizar otra vez todo el código HTML, sino que ataque directamente a ese valor que ya ha modificado y se pintará de manera reactiva. Y ya por último, y para ir terminando, vamos a hacer un repaso de los casos de uso de Vue, de los casos de uso de Svelte. En este caso con Vue podemos hacer aplicaciones de tipo SPA, de Single Page Application, también podemos hacer aplicaciones de tipo PWA, Progressive Web Apps, y también podemos hacer aplicaciones súper sencillas que no hace falta que requiera de páginas, sino que podemos hacer páginas como una landing page, como comentaba antes, etc. Y por aquí abajo he puesto algunos casos de uso que a día de hoy están usando Vue, como es Louis Vuitton, Zoom, tenemos a Google, Nestlé, etc. ¿no? Hay un montón de casos de uso y más páginas que realmente son conocidas pero que no he añadido aquí, como puede ser Apple. Entonces hay muchos casos de uso que hoy son Vue, pero no suficientes porque aún falta mucha lucha como para que Vue quizás pues quite el trono a Angular o a React. Y luego tenemos los casos de uso de Svelte. Como decía antes, es muy similar Svelte con Vue, entonces las aplicaciones SPA podemos generarlas igual, pero sí que tenemos el caso de uso realmente para hacer aplicaciones de bajo consumo. ¿Qué significa esto? Como realmente no tenemos ese virtual DOM, es decir, cuando hagamos el bundle de nuestra aplicación va a pesar mucho menos, va a ir mucho más rápida que en este caso con una aplicación de Vue, podemos crear aplicaciones de Svelte para aplicaciones que no requieran un consumo muy alto, como puede ser aplicaciones landings, etcétera. Entonces, con esta aplicación vamos a poder desplegarla súper rápido, vamos a poder usarla de manera súper rápida también, porque no pesa tanto en este caso como puede ser con Vue. Y bueno, he puesto algunos de los ejemplos que he encontrado. Decathlon sería como la empresa más grande que usa Svelte, y también teníamos Quick Budget, que es para crear pues controles de dinero, etcétera. Y ya por último quería dar como mi conclusión al respecto de esta comparación de Vue y Svelte. Realmente los dos son muy buenos frameworks, tanto Vue como Svelte, para crear cualquier tipo de aplicaciones funcionan genial, la experiencia de uso es muy buena. Al final los dos habéis visto que en la parte de sintaxis se parecen mucho. Escribir código con Svelte se parece mucho cuando estamos escribiendo código con Vue, y podemos llegar a tener muy buenos resultados con cualquiera de estos dos frameworks. Sí que es verdad que Vue en cuanto a mercado laboral es mayor que en este caso lo que tiene Svelte. Hay mucha gente que quiere probar Svelte, que quiere usarlo, pero realmente la realidad es que Vue tiene muchas más ofertas laborales que en este caso comparándolo con Svelte. Si yo tuviese que elegir a día de hoy, me gusta mucho más usar Vue que usar Svelte. Llevo mucho más tiempo también usando Vue, entonces por eso también le tengo mucho más cariño. Pero es verdad que Svelte viene pisando fuerte, tiene muchísimas mejoras al respecto de, pues, comparándolo a lo mejor con otros frameworks como son con React o como son con Vue, y realmente creo que es uno de los frameworks que puede llegar a estar peleando esas primeras posiciones de mejores frameworks de JavaScript. Y hasta aquí esta comparación. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido bien lo que es Vue, lo que es Svelte, y bueno, que te haya gustado esa comparación entre estos dos grandes frameworks. Ponme en comentarios, pues bueno, qué framework es el que más te ha gustado. Y nada, nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao.